última de nuestras ponentes es de Argentina, trabaja en el CIAEC con nosotros, es Michelle Álvarez, y nos va a hablar de las representaciones visuales en la enseñanza de la genética según libros de texto. Adelante, Michelle. Espero que estés habilitada para compartir. Gracias, Gaby. Ahí voy a intentar. No puedo. No sé, Nacho o Gabriel, no sé quién está manejando la parte esa. Listo, ya debiera Ahí poder. está. Ahí está, perfecto. Gracias. Bueno. No sé si se ve ahí. Sí, sí. ¿Me Ahora escuchan se bien? ve solamente la presentación como está. Ahora se ve bien. Listo. Bien. Tengo acá. Bien. Perdón, estoy corriendo una pantallita. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, les agradezco por estar del otro lado, siendo las 5:30 de la tarde de un viernes. Voy a tratar de ser breve, así queda un ratito para las preguntas y para poder interactuar un poquitito. Mi nombre es Michelle Álvarez, soy bióloga, profesora de biología, y actualmente estoy cursando mis estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires con una beca de la UBA. Mi lugar de trabajo es el CIAEC, como les contaba la doctora Lorenzo, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Y el trabajo que traje para presentar y compartir hoy lo titulamos Las representaciones visuales en la enseñanza de la genética, según los libros de texto. Lo que traje son parte de algunos resultados de investigación. Y bueno, esta investigación se enmarca en una línea de investigación más amplia que la doctora Lorenzo lleva adelante hace varios años, que tiene que ver con el rol de las representaciones externas en el circuito comunicativo de las ciencias naturales y las ciencias de la salud. Voy a pasar a la siguiente diapo, a ver si me deja. Bien. Simplemente a modo de orientación, les cuento cómo pensé la presentación. En primer lugar, quería compartir algunos fundamentos teóricos. En segundo lugar, contarles cuál fue una de nuestras preguntas de investigación. A continuación, comentar algunos aspectos metodológicos que tuvimos en cuenta a la hora de responder esa pregunta. Y finalmente, comentarles algunos resultados obtenidos y, por supuesto, algunas reflexiones. Entonces, en primer lugar, me parece importante que podamos acordar cuál es el concepto de representación visual al que trabajamos nosotros, y tiene que ver con el tipo particular de representación compuesta por elementos, ¿sí? Líneas, puntos, manchas, cuya disposición en el espacio, en una superficie bidimensional, encierra significados, ¿sí? Nos estamos refiriendo a las fotografías, los diagramas, los gráficos, que seguramente serán familiares para todos quienes estamos en esta reunión. Como sabemos, las representaciones visuales son indisociables del contenido disciplinar que representan. Es decir, las representaciones visuales surgen en el área disciplinar, en este caso vamos a hablar del área de la genética, por ejemplo, y apelan y constituyen mutuamente representación y contenido que es representado, digamos. Por otra parte, sabemos que en la enseñanza de las ciencias naturales se recurre al uso sinérgico de representaciones visuales, del lenguaje natural y del lenguaje algebraico, y obviamente en la enseñanza de la genética esto no es la excepción, sino que también se sostiene el discurso comunicativo de la genética sobre este híbrido semiótico formado por estas representaciones. En particular, nosotros nos enmarcamos en los contenidos de genética, creemos que la genética es un área de relevancia que permite entender el mundo y poder tomar posición ante los dilemas actuales. Entonces, al momento de decidir cuál era el recorte sobre qué contenidos íbamos a estudiar,
decidimos avanzar sobre este punto. Entonces, los antecedentes nos dicen que las representaciones visuales que se usan en la educación en genética condicionan fuertemente el aprendizaje de los conceptos. Y otra cosa que sabemos es que una de las fuentes que los y las docentes utilizamos para buscar representaciones visuales y llevarlas a nuestras aulas son los libros de texto. Entonces, teniendo en consideración estas ideas y sabiendo que en las clases de genética se despliega una gran variedad de representaciones, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación, que tiene que ver con qué características tienen las representaciones visuales que se despliegan en los libros de texto de biología del segundo año de la educación media, en particular en los contenidos de genética. Educación media o educación secundaria, ¿no? Bien. Entonces, para responder esta pregunta, llevamos adelante una investigación cualitativa con alcance descriptivo. Hicimos un análisis documental. La muestra quedó conformada por 5 libros de texto de biología, de alta difusión, y en particular dentro de esos libros de texto estudiamos los capítulos referidos a la información genética. Aplicamos la técnica de análisis de contenido y utilizamos 3 categorías a priori, que las voy a describir en más detalle a continuación. El tema central, ¿sí? Al que se refieren las representaciones, el tipo de representación y los niveles de representación. A continuación, después de tener como una descripción general, el diseño metodológico implicó ir hacia lo más, de lo más general hacia lo más particular, y al final terminamos haciendo un estudio en profundidad de un tipo particular de representación, que son los diagramas. Entonces, las representaciones visuales que se usan en las explicaciones de genética, podemos decir que básicamente aluden a 4 grandes temas. En cuanto al tema de ácidos nucleicos, aquí se englobarían las representaciones visuales que tienen que ver con las estructuras y los procesos del ADN y del ARN. En cuanto al tema reproducción celular, aquí estarían involucradas las representaciones visuales que tienen que ver con la mitosis, la meiosis, el crossover, entre otros contenidos. Por su parte, las representaciones de herencia engloban las cuestiones vinculadas a la herencia mendeliana, el concepto de genotipo, de fenotipo, entre otras cuestiones. Y por último, un cuarto tema que tiene que ver con las tecnologías, ¿sí? de los ácidos nucleicos, en el cual se incluyen las representaciones que hacen referencia a los desarrollos tecnológicos que involucran la manipulación de la información genética, como el desarrollo de vacunas, la clonación y demás. Entonces esta fue una primera categoría de análisis. La segunda categoría que consideramos fue el tipo de representación. Las autoras López Majón y Postigo clasifican a las representaciones de acuerdo con el grado de iconicidad o abstracción. Entonces incluyen a las ilustraciones como las representaciones con mayor grado de iconicidad, dentro de las cuales se encuentran las fotografías, que básicamente reproducen los aspectos externos del fenómeno u objeto que están representando, las imágenes técnicas, que van a reproducir los aspectos internos del fenómeno representado a través de diversos medios técnicos, ¿sí? Como puede ser una radiografía, que justo hoy la nombraba Misael en la ponencia anterior, pero también pueden ser, bueno, micrografías, que también aparecieron en la segunda de las ponencias y demás. El tercer grupo de representaciones que está dentro de las ilustraciones son los dibujos, ¿sí? Que tienen la intención de reproducir aspectos selectivos de los fenómenos u objetos representados a través de una correspondencia analógica. En el otro extremo, ¿sí? En el extremo de menor iconicidad o de mayor abstracción, tenemos a los gráficos o a las representaciones cuantitativas, que son representaciones que básicamente muestran la relación entre 2 o más variables cuantitativas. Este tipo de representación es poco frecuente en la muestra de libros que nosotros analizamos, ¿sí? En la muestra de representaciones que analizamos. En el medio de estos 2 extremos tenemos a los diagramas.
Los diagramas son representaciones visuales que se clasifican, en diagramas visuales o diagramas verbales. Dentro de los diagramas visuales tenemos aquellos diagramas que pretenden representar la estructura, ¿sí?, de un objeto, sus partes, las características físicas de sus partes y cómo se disponen en el espacio. ¿Sí? Como ejemplo típico, que también apareció en algunas de las presentaciones anteriores, tenemos el diagrama de estructura de una célula. Por otro lado, tenemos los diagramas visuales de proceso, que se caracterizan por representar la evolución de un fenómeno a través del tiempo y cómo van cambiando sus partes a través del mismo. ¿Sí? En el otro extremo tenemos los diagramas verbales, que básicamente organizan los conceptos de manera verbal, ¿sí?, y explicitan sus relaciones, ya sea a través de relaciones jerárquicas, como en un mapa conceptual, o a través de tablas, como en el ejemplo que se muestra en este lado. Bien, por último, una tercera categoría que usamos tiene que ver con los niveles de representación. Esta categoría es importante porque, como sabemos, los fenómenos que tienen lugar en la genética involucran procesos de orden molecular que tienen relación con procesos de orden celular y que a su vez tienen impacto en orden del individuo o de las poblaciones. Entonces, estas cuestiones del ámbito disciplinar y de los modelos teóricos que subyacen a la genética también se ven reflejadas en las representaciones visuales que se despliegan en su enseñanza. Entonces esta categoría nos permite un poco echar luz sobre estos aspectos, es decir, qué niveles de representación están aludidos en cada una de las representaciones que aparecen en los libros de texto o en los materiales educativos. Por otro lado, tenemos el nivel simbólico, que básicamente va a ser el nivel que trata de explicar o que puede explicar fenómenos de cualquiera de estos niveles recurriendo a elementos arbitrarios como pueden ser los símbolos que vemos acá, que usamos tan frecuentemente para representar genotipos o alelos, por ejemplo. Entonces, con estas categorías fuimos a... Perdón que apareció ahí en la sala de espera. Fuimos a mirar los libros de texto y les cuento lo que encontramos. En cuanto a los temas, analizamos 289 representaciones en lo que fueron la parte de las explicaciones de estos capítulos, y encontramos que la mayoría de las representaciones apareció en el tema herencia, ¿sí?, seguida por ácidos nucleicos, reproducción celular y una porción bastante menor en el tema de tecnologías. Cuando analizamos de esas 289 de qué tipo eran, vimos que una gran mayoría de esas representaciones fueron clasificadas, categorizadas como diagramas, ¿sí? En segundo lugar quedaron las fotografías y los otros tres tipos de representaciones quedaron menos representados. Luego de esta caracterización general, lo que hicimos fue estudiar un poco la relación entre estas categorías. Entonces miramos qué pasaba con el tipo de representación y los temas, si es que había alguna asociación entre estas dos categorías. Y encontramos que las fotografías en general estuvieron asociadas al desarrollo del tema herencia, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo típico de fotografía que aparece en los libros de texto cuando se trata el tema herencia. En cuanto a los dibujos, aparecieron en mayor medida en el desarrollo del tema reproducción celular, y acá tenemos un ejemplo. Por su parte, las imágenes técnicas se encontraron asociadas al tema ácidos nucleicos. Y por último, los diagramas, ¿sí?, todos los tipos, aparecieron en todos los temas. Esto también motivó que después nosotros siguiésemos yendo hacia ese estudio en profundidad de este tipo particular de representación. Entonces, a continuación hicimos la relación, nos fuimos a estudiar la relación entre
el tipo de representación y los niveles de representación. Es decir, queríamos ver si todos los tipos de representación presentaban los mismos niveles, o si por el contrario había alguna diferencia. Y encontramos que tanto las fotografías como las imágenes técnicas como los dibujos hacían referencia generalmente a un solo nivel de representación. Y acá tienen cuáles eran esos niveles a los que hacían referencia. Mientras que los diagramas, llamativamente, encontramos que al menos hacían referencia a 2 niveles de representación. Es decir, en un mismo diagrama se combinan al menos 2 niveles de representación, y encontramos casos que combinan los 4 niveles representacionales. Entonces, de vuelta, los diagramas salen como algo interesante para seguir indagando. Ahí no puedo pasar. Ahí está. Entonces nos fuimos a mirar qué había ahí adentro del grupo de diagramas, ¿no? Entonces, de las 289 representaciones que había en total, 165 eran los diagramas. De estos diagramas encontramos que el 50% fueron diagramas visuales de proceso, mientras que el 28% fueron diagramas visuales de estructura, y los diagramas verbales ocuparon el 22% del porcentaje total. Nuevamente hicimos la relación entre el subtipo de diagrama y el tema. Entonces encontramos que los diagramas verbales estuvieron asociados al desarrollo del tema herencia. Y acá tenemos un ejemplo. Casi todos los diagramas visuales de estructura fueron identificados en el tema ácidos nucleicos. Mientras que los diagramas visuales de proceso se utilizaron en todos los temas y se distribuyeron en diferentes frecuencias. Acá les dejo a modo ilustrativo un ejemplo de un diagrama de proceso encontrado en el tema ácidos nucleicos, reproducción celular, herencia y tecnologías respectivamente. Entonces, evidentemente los diagramas visuales de proceso tienen una importancia bastante significativa en lo que tiene que ver con los contenidos de genética, porque bueno, son los que más aparecieron en esta muestra. Y entonces quisimos traer este ejemplo para mostrar un poco la complejidad que guardan estos diagramas. Fíjense que en este diagrama tenemos las representaciones de las flores, que aluden, por supuesto, al nivel macroscópico. Luego aparecen estas representaciones de los cromosomas, que aluden al nivel submicroscópico, y aparecen representaciones de nivel simbólico, ya sea a través de estos símbolos que aluden a los genotipos, como a través del uso de términos técnicos como la idea de fenotipo, genotipo y demás. Entonces, lo que queríamos un poco mostrar con esto es todo lo que se enfrenta un estudiante al momento de tener que procesar esta información. Y desde la otra perspectiva, la responsabilidad que tenemos como docentes al momento de trabajar con nuestros estudiantes una representación con la complejidad que tiene esto. Entonces, a modo de síntesis de resultados, pudimos ver que las representaciones, el uso de las representaciones varía según el tema, no se usan la misma cantidad ni el mismo tipo de representaciones dependiendo del tema que se esté trabajando. La mayoría de las representaciones, como habíamos visto, aparecieron en el tema herencia, o sea que hay aparentemente herencia requiere un mayor uso de representaciones respecto de los demás temas. En cuanto a la distribución general de los tipos, vimos que los diagramas y las fotografías fueron las representaciones más frecuentes en esta muestra. Y después en el análisis ya más particular, pudimos ver que las fotografías en general son de nivel macroscópico y están asociadas al tema herencia. Las imágenes técnicas, por su parte, son de nivel microscópico o submicroscópico y están en el tema ácidos nucleicos. Los dibujos, estos sí aparecen 3 niveles distintos, pero siempre sin combinarse, ¿sí? Pueden ser de nivel macroscópico, de nivel microscópico o de nivel submicroscópico, y aparecen asociados fundamentalmente al tema reproducción celular.
mientras que los diagramas están presentes en todos los temas y combinan niveles. En el estudio en profundidad de los diagramas observamos que los diagramas verbales se asocian al tema herencia, los diagramas visuales de estructura se asocian al tema ácidos nucleicos y los diagramas visuales de proceso aparecen en todos los temas. Ahí estoy queriendo pasar y no me pasa. Ahí va. Entonces, a partir de estos resultados, arribamos a algunas reflexiones finales que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. En primer lugar, arribamos a una caracterización de las representaciones visuales que aparecen en los capítulos de genética de estos libros de texto. Pudimos ver que el tipo y el nivel de representación varía de acuerdo con el tema central, ¿sí? Y esto pone en manifiesto esta relación estrecha que hay entre el contenido disciplinar y el uso de las representaciones y las características de las representaciones que se utilizan para cada uno de los temas. Es decir, que no son las mismas representaciones que se usan a medida que vamos cambiando en el tema central. Se destacan los dibujos como representaciones versátiles, vimos que pueden aludir a diferentes niveles de representación, aunque en general no los combinan, ¿sí? Se destacan también los diagramas por su abundancia y por la posibilidad que presentan de combinar niveles de representación. Después, bueno, como sabemos, la genética estudia procesos, ¿sí? De nivel molecular y celular que producen efectos a nivel del individuo y de las poblaciones, y por eso los diagramas visuales de proceso, que tienen esta versatilidad para combinar niveles, y además para representar cambios a través del tiempo, resultan representaciones visuales que son apropiadas para la enseñanza de la genética. Bueno, enfatizar obviamente que el contenido disciplinar condiciona la naturaleza de las representaciones que se usan para la enseñanza, y también tenemos ejemplos de esto a lo largo de las otras ponencias, ¿sí? Vimos cómo, dependiendo del tema que se estuvo hablando, fueron las representaciones que los ponentes decidieron poner en sus ponencias para compartir los contenidos con nosotros. Y por último, bueno, las representaciones visuales de las disciplinas forman parte del contenido a enseñar, son complejas y entonces deben ser enseñadas atendiendo a las particularidades de cada una de ellas, ¿no? Creemos que ese es como el aporte de esta investigación, tiene que ver con eso, de llamar la atención sobre las particularidades de las representaciones y poder atender a esas particularidades al momento de usarlas en la enseñanza. Acá les dejo la bibliografía y por supuesto les agradezco por su atención. Muchas gracias, Michelle. Bueno, muchas gracias a todos. Quedan ahora unos minutos para el intercambio. Aprovecho para decirles en voz alta que vamos a subir las presentaciones a nuestro canal de YouTube. Nos buscan como ciaec.ffib. No inmediatamente después de que terminemos, porque bueno, obviamente hay que subirlo, hay que editarlo y ese trabajito, pero bueno, les prometemos que la semana que viene ya van a tener todas las ponencias para repetirlas, para verlas, para pensarlas y para seguir reflexionando sobre estos temas. Bueno, Mariano, que está muy preguntón en esta jornada, pero agradecemos su participación, ha levantado la mano, así que Mariano, te escuchamos. Muchas gracias, profesora Lorenzo, y felicitaciones a Michelle por la presentación. Una consulta breve. ¿Hicieron algún análisis, por ejemplo, de ilustración, representación, contenido, que menciona Pérez Jiménez, de evocación, descripción, definición, aplicación, interpretación, problematización, que ese otro tipo de análisis de textos, que más o menos, por ejemplo, igual hago análisis de textos, pero del modelo célula? Entonces quería preguntarte si específicamente hicieron ese análisis también, o tomaron estos autores, Perales y Jiménez. No hicimos análisis de texto. O sea, nosotros estamos todo el tiempo haciendo el análisis más... Ilustración y contenido, se puede hacer. Ilustración y contenido, o representación y contenido. ¿Me entiendes? ¿Cómo? El tema de ilustración y contenido. ¿O solamente se enfocaron en la representación, propiamente tal? Por ejemplo... Claro, contenido te referís al contenido del texto. Sí, claro. Por ejemplo, están explicando el modelo célula.
el funcionamiento de o, por ejemplo, están Sí, describiendo... sí, conozco las categorías que estás mencionando, pero no, nosotros no hicimos ese análisis. Comenzamos, como decía, analizando las representaciones y se hace un análisis de contenido, si se quiere, pero del contenido, valga la redundancia, en las representaciones. No sé si eventualmente haremos, lo que sí también hicimos, que no lo presentamos, fue qué pasaba con las actividades. Entonces ahí sí empezamos a salir de la representación y empezar a mirar un poquito qué pasa con las consignas de trabajo, por ejemplo. Pero nuestro trabajo está muy centrado en las representaciones. Disculpa, ¿y qué tipo de categoría están realizando para analizar las actividades? Si pueden decir así, alguna... Analizamos en realidad el tipo de actividad que se propone. López Manjón y Postigo es. Si son actividades, digamos, porque obviamente solamente nos quedamos con las actividades con representaciones. Entonces, miramos aquellas actividades que proponen una lectura lisa y llana y nada más, aquellas actividades que van un paso más y proponen una intervención sobre la representación, es decir, bueno, completar, y aquellas actividades que proponen una elaboración de una nueva representación. Esas son las categorías que estamos manejando. Gracias por tu pregunta, Mariana. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Me gusta que vayan así surgiendo alternativas, que empecemos a conectar los trabajos de unos con los de los otros, ¿no? Porque evidentemente a todos nos ha convocado mucho esta jornada de pensar las representaciones, la imaginación, la fantasía, al ser humano, cómo nos representamos a nosotros mismos. Nos quedamos para... Menos mal que tenemos el fin de semana para seguir pensando sobre todas estas cuestiones. Bueno, Nacho, sí, Luis ya Mauricio levantó la mano. Bueno, adelante primero, espero, sí. No, adelante, Luis Luis. Mauricio. Ah, sí. Bueno, primero, pues una felicitación por la ponencia, la presentación, y sobre todo porque, digo, desde el punto de vista epistemológico tendría mucho que discutir, ¿no? O sea, en el sentido de que no cargarse hacia si la representación visual en sí misma pudiera ya cumplir con el objetivo pedagógico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo primero que había yo pensado, que de alguna manera creo que ya lo había dicho Mariano, sobre cuál es la fundamentación conceptual de esa representación visual y cuál sería, digamos, el nivel de explicación, que es otro nivel diferente, sobre esa representación visual. Pero con lo último que acaba de decir Michelle, me fascinó cuando dice, bueno, y están un poco lo de las actividades, porque entonces sí, ahí sí sería, o sea, tratar de abarcar todo, serían 4 tesis doctorales. Entonces, pero sí, y como dices precisamente muy bien, Gabriela, ¿cómo se pueden empezar a vincular, ¿no? En nuestros trabajos vendría bien, se podría hacer una combinación de las categorías que manejan de la representación. Lo último que dijo se me antojó mucho para la representación. O sea, ¿qué acciones podrían tomarse para después esas representaciones visuales, cómo las podrían ellos transformar en acciones dentro de su... hay un concepto que yo manejo que sería los objetos de aprendizaje. El objeto de aprendizaje es esto, tú le presentas y le pones visualmente y toda la explicación, pero hay otro que yo manejo que sería objetos de lo aprendido. Y en el objeto de lo aprendido sería como que ellos elaboraran una presentación, que claro es difícil y sobre todo por el nivel de enseñanza, pero que pudieran elaborar una presentación en donde ellos hagan su propia representación de esas representaciones visuales de las cuales se parte.
Pero bueno, hasta ahí lo dejo y bueno, encantadísimo si se pudiera tener pues otro diálogo, o ahora sí un diálogo, eso fueron presentaciones, y abrir un diálogo entre las posibilidades de lo que estamos exponiendo, ¿no? Gracias, muchas gracias, Gabriela, gracias. Gracias a vos, Luis, y sí, recogemos el guante para el diálogo, para seguir intercambiando. La verdad que precisamente estos encuentros, estos espacios, me parece que sirven para esto, para que nos conozcamos, para que presentemos nuestros trabajos, bueno, y a partir de allí nos iremos enlazando y formando las redes para seguir profundizando, y realmente de estas combinaciones o de estas discusiones seguiremos aprendiendo y seguiremos construyendo conocimiento. Nacho. No, ya para ir cerrando, me parece en honor al tiempo, digo, una jornada súper intensa, ¿verdad? Donde empezamos muy temprano y sostuvimos la asistencia, esto también destacarlo, ¿no? Que cuando uno tiene un evento tan largo, sostener un nivel de asistencia tan alto como el que tuvimos durante toda la tarde es para celebrarlo. Y creo que tiene que ver con esto del interés que despiertan estos temas y cómo hemos encontrado punto de contacto, que ya lo destacábamos recién, ¿no? Entre las diferentes presentaciones que por supuesto darán origen a otro tipo de interacción en momentos, esperemos, bastante más cercanos que otra cosa. Pero creo que resta simplemente agradecer y ya ir cerrando el espacio. Contentos de haberlos recibido, ¿no es así, Gaby? Aquí en esta casa virtual, por decirlo de alguna manera. En algún otro momento quizás sea en persona, ojalá, no tan lejanamente, sí. No tan lejanamente. Así que bueno, agradecerles a todos, agradecerles, bueno, a Luis Mauricio, que estuvo acompañando mucho la organización también, y sigue acompañando la organización, porque seguiremos en las tareas ahora de volver a vincularnos, de subir los videos, de comunicarnos, de enviar las certificaciones y todas esas cuestiones. Agradecerles a todos los ponentes que participaron, que realmente nos hicieron pensar durante felicitarlos por las ponencias, por haber cumplido el tiempo, por la claridad de las exposiciones, las presentaciones, ¿no? De todo ese trabajo que hay detrás de esos 30 minutos de mostrar las diapositivas. Sí. Así que felicitaciones y gracias. Sí. Y gracias también por ajustarse al formato, esto que decía Gaby también, porque cuando tenemos 7 presentaciones una tras de otra, cualquier desajuste hubiera sido que no saliera tan bien, porque terminamos súper en hora, así que más que agradecidos con todos, y esperamos reencontrarnos con todos ustedes en próximos eventos del CIAEC o en algún otro lugar que siempre nos convoca. Así que nada, por mí, si te parece, Gaby, cerramos acá, no sé. Sí, sí. Cerramos, nos despedimos y les deseamos a todos un excelente fin de semana, una semana de reflexión para volver a pensar en todo lo que discutimos hoy, para volver a ponernos en contacto con aquellos grupos o trabajos de investigación que nos parezca que podemos trabajar en conjunto. Reiterarles la invitación que les decía Ignacio, que nosotros siempre desde el CIAEC organizamos este tipo de actividades, así que esperamos contar con ustedes en próximos eventos. Y bueno, y que vayan al canal de YouTube después a buscar la grabación, ¿no? Que va a estar el video ahí. Gracias a todos. Muy bien, chao, hasta luego, nos vemos pronto.